Un cordial saludo. Vamos a estudiar las progresiones aritméticas. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de términos. A sub 1 el primero, a sub 2 el segundo, a sub 3 el tercero, a sub n puede ser finita o infinita. Entonces, es una sucesión de términos. Pero esta sucesión tiene que entre un elemento y otro, entre un término y el que le sigue, se mantiene la misma diferencia. Es decir, entre A2 y A1, una diferencia llamada D. Es decir, la diferencia entre A2 y A1 es D. ¿Sí? En la diferencia entre A3 y A2 también debe ser D. Y así sucesivamente. Esa es la característica de la progresión aritmética, la diferencia D entre dos términos consecutivos. Bueno, mire, veamos el siguiente ejemplo. Consideremos el ejemplo con los siguientes términos. Entonces escribamos estos términos: 109, 113, 117, 121, 125. Bueno, ahí tenemos una progresión finita, con esos términos, con esos elementos. Entonces, observemos que entre cada uno de ellos se cumple el mismo valor de D, la diferencia. 113 menos 109, 4. 117 menos 113, 4. 121 menos 117, 4. Entonces, cuando se cumple esa diferencia es constante entre dos elementos consecutivos, se trata de una progresión aritmética, que es la que estamos tratando en esta sesión. Bien, vamos a mirar a ver, si nos pidieran hallar el... Supongamos que esta progresión no fuera finita. Supongamos que esta progresión tuviera más términos. Muchos más términos. Y nos pidieran encontrar el término número 19. Entonces, a este le llamamos A sub 1. Al primero. A sub 1. A este, al segundo, le llamamos A sub 2. A este, al tercero, A sub 3. A sub 4. A sub 5. Bien, existe una forma más rápida de encontrar los términos. Por ejemplo, si nos colocaran a hallar el término número 20 a sub 20, bueno, le sumaríamos más 4, más 4, más 4. Desde el primero le sumaríamos 20 veces más 4. Es decir, le sumaríamos 80. Hay una fórmula general para hallar cualquier término en una sucesión.
La fórmula general es esta. Escribámosla acá. Fórmula general. Entonces, la fórmula general dice que cualquier término a sub n se puede hallar, siempre se parte desde el primero, conociendo el primero, más n menos 1 por d, por la diferencia de esa progresión, la diferencia constante de esa progresión. Entonces, si nos pidieran hallar el término 20, el término 99, el término 1000 de esa progresión aritmética, simplemente reemplazamos. Vamos a hallar entonces el término 20, el elemento 20. Entonces, ¿qué tenemos? N vale 20, ¿no? Entonces sería a sub 20 sería igual a sub 1, que es 109, más 20 menos 1. Por la diferencia, que ya se observó que es una progresión aritmética, entonces, y su diferencia se mantiene constante. En este caso es 4. Entonces el elemento 20 será igual a 109 más 19 por 4. Es decir, el elemento 20 sería, hagamos esta operación, 185. Entonces, en eso consiste una progresión aritmética. Es muy fácil. Lo único es la forma en que se pueden llegar a preguntar estas o a presentar esas progresiones. Por ejemplo, nos pueden decir identificar si la progresión es aritmética o es geométrica. Bueno, geométrica aún no se han tratado, pero entonces hay que mirar, para que sea geométrica, para que sea aritmética, tiene que haber una constante de diferencia entre dos términos consecutivos a la cual llamamos d. La otra, ¿cómo se le puede subir el nivel de dificultad a esto? Por ejemplo, si se da una expresión que no está de esta forma, que no está así, a su 1 más n menos 1 por d, porque a su 1 es un número constante, d es un número constante, ¿sí? N es la variable. Entonces, si transformamos esta expresión, aplicamos propiedad distributiva, nos van a quedar dos términos. Un término constante más un término por n, o menos un término por n. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, que la dificultad en este tipo de progresiones puede ir aumentando. O por ejemplo, una situación problema que se resuelva. Una situación problema que se resuelva a través de progresiones aritméticas podría ser la numeración de las casas. Por ejemplo, en un barrio las casas están marcadas de la siguiente manera. Entonces, la casa número 1, 01109, la casa número 2, 01113, la casa número 3, 01117. Ahí así sucesivamente. Entonces, los dos primeros dígitos pues hacen referencia a la cuadra, bueno. Y los tres que le siguen hacen diferencia a la distancia, a los metros que los separa. Bueno, por lo general, en la mayoría de los barrios, de los lugares, de las ciudades, es de las esquinas, ¿no? En otros lugares, pues, en la cantidad de metros que los separa de la iglesia. Bueno, hay muchas formas de
entender esto, ¿no? Entonces, estas sucesiones, estas progresiones aritméticas pueden encontrarse en situaciones problema. Y una pregunta podría ser, la, la cuadra tiene 90 casas. ¿Cuál sería el número de la puerta de la casa número 89? Bueno, colocándole algo de sentido común, se podría hallar, sabiendo que la diferencia es 4, se podría hallar, ¿sí? Pero si la pregunta es, bueno, y si se expresa mediante una progresión aritmética, ¿cuál sería la fórmula general o cuál de las siguientes fórmulas sería válida para encontrar el número de la puerta de cualquier casa? Otro situación problema podría ser que la cantidad, la altura de los pisos en un edificio es constante entre un piso y el siguiente, entre el primer y el segundo piso, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto. La altura es constante, ¿sí? Entonces se trata de un edificio de 28 pisos, ¿sí? Entonces determinen la altura de el piso 21. Podría ser. Hay muchas situaciones, problemas que no necesariamente tiene que ser con número de las casas, no necesariamente tiene que ser con altura de los edificios. Simplemente, pues lo que se quiere es que se utilice una progresión geométrica para una progresión aritmética, perdón. Estamos con aritméticas, que es suma, con diferencias entre dos términos. Que se utilicen progresiones aritméticas para hacer más rápido el problema o para modelar matemáticamente más fácil una situación. Bien, ahora vamos a hacer unos ejercicios que consiste, vamos a hacer uno muy fácil, de comprobar si las siguientes sucesiones son progresiones aritméticas. Entonces aquí va una. Veamos esta, a ver. 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. Simplemente lo que vamos a decir es si es progresión aritmética o no. Observemos. Vamos a ver si el valor de D se mantiene. El valor de D, suponiendo que ya es una progresión aritmética, sería 1 menos 3. Y 1 menos 3 es menos 2. Observemos acá, en esta. Menos 1, menos 1, menos 2. El mismo valor de D. ¿Sí? Observemos aquí. Menos 3, menos 1. Menos 3 menos menos 1 y nos quedaría menos 3 más 1, que también es igual a menos 2. Lo mismo aquí. Menos 7 menos menos 5. Menos 7 menos menos 5 es menos 7 más 5, que también es menos 2. Entonces sí es una progresión aritmética. Otra diferente. Esta. Raíz de 2. 2 raíz de 2. 3 raíz de 2. 4 raíz de 2. 5 raíz de 2. Bueno. ¿Será que sí es una progresión aritmética? Miremos a ver. Se mantiene el valor de D. 2 raíz de 2 menos 1 raíz de 2. La diferencia es raíz de 2. La diferencia entre 3 raíz de 2 y 2 raíz de 2 también es una sola raíz de 2. La diferencia entre 4 raíz de 2 y 3 raíz de 2 es una sola raíz de 2. Entonces se mantiene la misma diferencia. Si es progresión aritmética. Hagamos otro ejemplo
diferente. Sigamos. Entonces, hagamos este ejemplo. Vamos a mirar un medio. Un medio. Uno. 3 medios. 5 medios. 3 medios, perdón, que antes aquí van 2. 5 medios. 3. 7 medios. 4. 9 medios. 5. 11 medios. Vamos a mirar. Un entero menos un medio es un medio, ¿cierto? 3 medios menos un entero viene siendo 2 medios. 3 medios menos 2 medios, un medio. 2 enteros vienen siendo 4 medios. 4 medios menos 3 medios, un medio. Y así observemos para cualquiera. 4 enteros vienen siendo 8 medios. 8 medios menos 7 medios, un medio. Si se trata de una progresión aritmética. Bien, en este ejercicio se parte de la fórmula general y se va a hallar los 10 primeros términos. Entonces nosotros sabemos que la fórmula general, este primer término es A sub 1. Este valor que multiplica n-1 es d. Entonces, ya sabemos que el primer término de la sucesión, el de la progresión aritmética, es menos 2. Ya eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente a menos 2 irle sumando 2 quintos. A ese resultado sumarle 2 quintos. A ese otro resultado sumarle 2 quintos. Es una forma de hacerlo. Vamos a mirar. Entonces, este es el primer término. Entonces, el segundo término sería menos 2 más 2 quintos. Hagamos esa operación. Ponemos un 1 acá abajo. 5 por 1, 5. Menos 2 por 5, menos 10. Más 2 por 1, 2. Sería menos 10 más 2, menos 8 quintos. Sería entonces el segundo término de esta progresión aritmética. Bien, hallemos el tercero. Entonces, para hallar el tercer término, ¿qué hacemos? Tomamos ese anterior y le sumamos, tomamos el anterior y acá le sumamos a menos 8 quintos, le sumamos el valor de d, que es 2 quintos. Muy fácil, menos 8 más 2, menos 6 quintos. Sería el tercer término de esta progresión aritmética, menos 6 quintos. Siguiente término. Hacemos lo mismo. Tomamos entonces el anterior, que es a sub 3, que es menos 6 quintos, y le sumamos la diferencia que hay entre los dos términos, que es 2 quintos. Menos 6 más 2, menos 4. Menos 4 quintos. Bueno, para reducir operaciones que vamos haciendo, observemos algo. Se le va sumando 2 quintos. Se le va sumando 2 quintos. Aquí hicimos la operación, obtuvimos esto. Si a menos 4 quintos le sumamos 2 quintos,
positivo, nos quedan menos 2 quintos. Quinto término. Si a menos 2 quintos le sumamos 2 quintos, 0. A 0 le sumamos 2 quintos, 2 quintos. ¿En qué término vamos? 4, 5, 6, 7. Bueno. A 2 quintos le sumamos 2 quintos, 4 quintos. A 4 quintos le sumamos 2 quintos, 6 quintos. Aquí llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 6 quintos le sumamos 2 quintos y nos quedan 8 quintos. Entonces ahí hallamos los 10 primeros términos de esa sucesión. Vamos a comprobar si aplicando la fórmula general nos hubiera dado ese resultado. Nos tiene que dar. Entonces vamos a hallar a su n. N vale 10. Vamos a hallar el elemento 10. Entonces nos quedaría menos 2, que es el primer término de la progresión aritmética. Más n menos 1. Entonces 10 menos 1 multiplicado por 2 quintos. Y ahí está. Menos 2 más 9 por 2, 18. 18 quintos. Y ahí nos quedaría. Colocamos un 1 acá abajo. 5 por 1, 5. Menos 5 por 2, menos 10. 1 por 18, 18. Menos 10 más 18, 8 quintos. ¿Ven? Ahí está. Bien, ahora en este ejercicio nos dan los términos de la progresión aritmética y hay que hallar la fórmula general. Entonces, primero que todo, miremos que se trata de una progresión aritmética. Observemos. Por ejemplo, empecemos por lo más fácil. 23 tercios menos 22 tercios, 1 tercio. 26 tercios menos 25 tercios, 1 tercio también. 22 tercios menos 7. 7 enteros equivale a 21 tercios. 22 tercios menos 21 tercios, 1 tercio. 8. 8 equivale a 24 tercios. 25 tercios menos 24 tercios, 1 tercio. 9, que equivale a 27 tercios. 27 tercios menos 26 tercios, 1 tercio. ¿Sí? Entonces, D es 1 tercio. Ya lo sabemos. D es 1 tercio. Fácilmente se puede encontrar ese valor. Ahora, el término general, nosotros sabemos que la fórmula general para una sucesión es A sub 1 más n menos 1 por d. Entonces, la fórmula general para esta progresión aritmética sería A sub 1, que es 7. 7 más n menos 1 por d, que vale 1 tercio. Ahí está bien. Esa sería la fórmula general, pues de acuerdo al aprendido, ¿no? Sin embargo, se puede arreglar mejor. Se puede escribirme de una forma mejor. Mira, A sub n igual a 7. Apliquemos aquí propiedad distributiva. N por 1 tercio. 1 tercio de n. Menos 1 por 1 tercio. Menos 1 tercio. Y acá nos quedaría 7 menos 1 tercio. 7 menos 1 tercio. 7 es 21 tercios. 21 tercios menos 1 tercio, 20 tercios. Más 1 tercio de n. De cualquiera de las dos formas está bien, solo que aquí está más simplificada. Bien, ahora vamos a mirar la suma de los términos de una progresión aritmética, ¿no? Estamos en aritméticas. Entonces, se halla de la siguiente forma. N por, el primer término siempre es clave, A sub 1 más A sub n
sobre 2. Muy fácil. Y esto es muy útil. Aquí en esta progresión tenemos 3, 4, 5, 6, 7 términos. Bueno, si nos dijeran halle la suma de los 7 primeros términos de esa progresión, bueno, pues nos tendríamos que ver en la tarea de sumar 21 tercios más 22 tercios más 23. Bueno, 7 términos, pues no es muy grande, sería hasta fácil. Pero si nos dijeran sumen los 100 primeros términos, necesitamos de esto. Se hace muy necesario. Ahí se hace muy necesario porque no tendríamos, si no tuviéramos esta fórmula, no tendríamos más opción que ponernos a hallar término por término, todos los 100 términos, luego sumarlos. Bueno, aquí hay una forma más fácil. Entonces, vamos a hallar la suma como ejercicio. Hallar la suma de los 100 primeros términos. De los 100 primeros términos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A su 1 ya lo tenemos. N sería 100. A su 1 ya lo tenemos, que es 7. A su n nos toca hallarlo. Entonces lo primero es hallar el elemento 100. Entonces hallemos el elemento 100. Ya teníamos la fórmula de este ejercicio que nos dio. La fórmula nos dio 20 tercios menos un tercio de n. Entonces sería un tercio de 100. Estamos hallando el elemento 100. Bien. Entonces sería 20 tercios menos 100 tercios. Sería menos 80. 20 tercios menos 100 tercios menos 80 tercios. Perdón, corrijamos acá. La fórmula que obtuvimos del ejercicio anterior era 20 tercios más un tercio de n. N vale 100. Entonces corrijamos acá. 20 tercios más 100 tercios, 120 tercios. Coloquemos acá la respuesta. 120 tercios. Sería el elemento 100. 120 tercios. Ahora vamos a hallar esta sumatoria, esta suma de los 100 primeros términos. Entonces sería muy fácil, sería simplemente igual la suma de los 100 primeros, suma de los 100 primeros términos, será igual n que vale 100 a sub 1 que vale 7, el término 100 que ya lo tenemos, que vale 120 tercios, sobre 2. Y esa suma nos daría como resultado 2350. La suma, ¿no? El elemento 100, 120 tercios. Y la suma de los 100 primeros, 2350. Bueno, muy bien, espero que este video les haya servido. Es un tema muy fácil, casi que ni necesitaría con el solo sentido común. Sin embargo, hay cosas que nos ayudan a modelar matemáticamente mejor las situaciones, o si se nos pide haya una expresión para la siguiente progresión, pues bueno, aquí tenemos la herramienta para hacerlo. Y si se nos pide encuentre la suma de los 500 de los 1000 primeros términos, pues no tenemos que ponernos a hallar todos los términos. Simplemente aplicamos esta fórmula,
encontramos el elemento que deseamos, hasta donde queremos llegar y obtenemos la respuesta. Entonces espero que les haya servido, les haya gustado. Muchas gracias.